Buenas noches, sean todos bienvenidos al quinto capítulo de Tribuna Electoral a través de todas las plataformas de la Tribuna de Colchagua. Estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido de este programa. La verdad que lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y para comenzar quiero presentar a este grupo que nos acompaña, ¿cierto? En primer lugar, saludar al periodista Ricardo Bando. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Saludos a toda nuestra audiencia en Tribuna Electoral. Bueno, y como es tradicional, comenzamos con una pequeña reflexión, ¿no? Con nuestra pequeña editorial. Por estos días la discusión se ha centrado en las escasas ayudas sociales en medio de la pandemia, los tan citados bonos donde no califica prácticamente nadie, están elevando el nivel de rabia, y eso se ha hecho sentir durante esta semana. Además, la decisión del presidente de la República de bloquear un tercer retiro de fondos previsionales le están echando más benzina a esta hoguera que cada día toma más temperatura. Hoy en el Senado, la mentada ley fue aprobada por amplia mayoría. Congresistas del gobierno inclusive dieron un sí para un nuevo salvavidas con nuestros propios ahorros. La pandemia no se detiene, los casos se han estabilizado en números altos, lamentablemente. Los centros asistenciales están al borde del colapso, y la velocidad de la campaña de vacunación disminuyó ante la falta de dosis. Las ayudas son ahora, no pueden esperar, eso lo sabemos todos, y lo que sucede en las próximas horas obviamente es clave, y estamos expectantes de lo que pueda pasar. Aquí comenzamos entonces este capítulo número 5 en la Tribuna Electoral, y aprovecho también de saludar a Pablo Moraga, otro de nuestros contertulios. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo estamos? Todo mal. Con este supuesto bono de la clase media, que al final nadie es clase media, o es baja o es alta. Y bueno, con el presidente llevando al Tribunal Constitucional, alargando toda esta película del retiro, que al final igual va a salir, tarde o temprano va a salir. Al final el tema del tribunal va a alargar una semana más el trámite, pero esa guerra ya está perdida, ya el presidente ya no está atado de mano, cada vez está más solo, ni siquiera sus propios ministros salen a respaldarlo, así que no hay mucho de qué esperar más que termine su periodo, que al final el manejo del presidente se me imagina que es alargar la pandemia para poder terminar su periodo de presidente tranquilo, entre comillas, porque si empezamos a mejorarnos de la pandemia, la gente va a salir a las calles igual que en octubre del año antepasado. Así que es una por otra al final. Alargamos la pandemia, yo salgo por la puerta de atrás, pero no me molesta nadie. Pero bueno, nada que hacer con el actual gobierno. Por ahora solo nos queda hablar de los cambios que podemos hacer, y precisamente la invitada que tenemos hoy es para hablar de ese tema, que es candidata a la Convención Constituyente, eh, va por la lista de la Prueba de Dignidad, por los independientes comunes, bioquímica, doctora en ciencias. Es poco común verla en temas políticos, no, la mayoría de los políticos son ingenieros en algo. Estamos hablando de Adriana del Carmen Bastías Barrios, de 41 años, que la vamos a agregar ahora a la conversación. Adriana, buenas noches, que un gusto tenerla aquí en el panel esta noche. Tiene el micrófono muteado, me parece. Ahí Ahí, está. ahí sí. Ahí sí. Bueno, repito, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a esta tribuna electoral. Agradecer a Pablo, a Ricardo y a Rodrigo. Y un gusto poder conversar, ¿cierto?, en esta noche, ya casi a una semana de que se renueve supuestamente, se reactive la campaña a la constituyente, gobernadores, alcaldes y concejales, este super PAC de elecciones que se viene. Sí, Adriana, es poco común, lo decía Pablo, ver a alguien relacionado con la ciencia en política. ¿Por qué cuál fue la motivación? ¿Cuál es la motivación en este caso tuyo, de estar participando en este proceso? Bueno, tiene que ver con que yo soy presidenta de una asociación que se llama Red de Investigadoras, que es una asociación que funciona a nivel nacional, desde Arica hasta Puerto Natales. Somos aproximadamente 170 socias académicas de universidades y profesionales que trabajamos en investigación.
que por un lado, ¿cierto? Nos empezamos a participar en lo que es una asociación y presentamos un proyecto de ley que previene y sanciona el acoso sexual en educación superior el año 2018, en medio de las tomas en las universidades, ¿cierto? En medio del Mayo Feminista, y te das cuenta de la necesidad de involucrarte y de cómo tú como asociación puedes tomar a una cierta cantidad de personas y apoyarlas, pero sin duda con una política pública adecuada tú puedes llegar a más personas. Y eso hace que tras el estallido social se genere una serie de cabildos por el conocimiento, de la Asamblea por el Conocimiento, donde muchos que nos dedicamos a la investigación, mujeres y hombres, hemos empezado a cuestionarnos el hecho de participar, ¿cierto? Y de hacernos partícipes, de cuestionarnos también cómo se hace investigación, cómo se genera el conocimiento en Chile, cómo se democratiza el conocimiento y el hecho de participar, el hecho de no quedarnos, ¿cierto?, fuera como si a nosotros no nos importara la ciencia o como no nos importara el resto del país, como si la ciencia no fuera política. Y eso hace que finalmente algunas y algunos de nosotros finalmente nos decidamos a participar en esta convención, al menos postular en esta convención constitucional. Rodrigo, Pablo. Sí. Bueno, quiero un poco preguntar sobre relacionar ese tema que tú hablabas, ¿cierto?, del acoso en las universidades, y también un tema que a mí me llama mucho la atención, que está en boga probablemente en muchas candidatas, ¿cierto? El tema del feminismo. ¿Cómo tú abordas el tema del feminismo? ¿Cuál es tu planteamiento sobre el tema del feminismo respecto al rol de la mujer en la participación de la mujer en la sociedad? Bueno, contarles que el año 2019, el año 2020 obtuvo un premio que es a las 100 mujeres líderes, y también es por mi trabajo dentro de la Asociación Red Investigadora, donde hacemos esta conjugación, ¿cierto?, donde podemos a las mujeres que hacen investigación en distintas áreas del conocimiento, pero también visibilizamos todas las barreras que tienen para tener una carrera a la par de nuestros compañeros hombres. Y en ese sentido es muy importante, ¿cierto?, que este proceso sea paritario, donde las mujeres podamos participar. Y por cierto, dentro de esas mujeres no da lo mismo que mujeres lleguen finalmente a la Convención Constitucional, porque no es lo mismo alguna candidatura como, no sé, como la Marcela Cubillos versus otras, ¿cierto? Hay un mundo de diferencia. Igual somos mujeres. Entonces, ahí sí hay diferencias, pero no es lo mismo votar por cualquier mujer. Y eso tiene que ver, yo veo el feminismo, y de alguna forma desde la asociación la vemos como, ¿cierto?, la igualdad de derechos reales entre hombres y mujeres. Partiendo desde la base, ¿cierto?, que en nuestro caso lo que nosotros abogamos es que las capacidades se reparten por igual entre hombres y mujeres, por lo tanto, de alguna forma cuando tú ves que hay solo hombres asumiendo estos roles de decisión, probablemente no son las personas más adecuadas. Hay un 50% que no está entrando, hay un 50% de capacidad, es cierto, que se está perdiendo, y Chile no se puede dar como darse el gusto de perder ese 50% de posibilidades de diversidad, porque también es parte del mundo, ¿cierto? Somos parte del mundo y queremos participar con nuestra propia voz. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Sobre tomando el tema de las diferencias, me gustaría saber la opinión suya sobre las diferencias de los aportes a las campañas, porque me parece que usted mismo en su fanpage subió el tema de las diferencias de dinero, que del por qué a la gente de derechas le llegan más aportes a la gente de centro o derechamente de izquierda. Bueno, Pablo, eso de alguna forma, ¿cierto? El poder económico se ha asociado siempre a la derecha. Hay sin duda muchos intereses creados, muchos intereses económicos para que la Constitución no cambie, la Constitución se mantenga lo más probablemente como está,
todo lo que vemos, ¿cierto? Que conversábamos y que nos decía en la editorial Ricardo, tiene que ver mucho con esto, tiene que ver con que frente a una crisis sanitaria, donde hay mucha gente que simplemente no está, perdió su trabajo, ¿cierto? No puede acreditar que estos últimos meses bajó su sueldo, porque simplemente hay gente que perdió su trabajo incluso tras el estallido social, ¿cierto? Y eso es mucho tiempo, por lo tanto no puede acreditar esa baja que te piden para acceder a los bonos finalmente. Y finalmente estás en una situación donde la única opción es el retiro de tus propios, de tus propios ahorros a través de la AFP. Y la opción que te dan es a través, ¿cierto?, esta opción de sacar un poco el seguro de cesantía, pero al final es lo mismo. El seguro de cesantía muchas de las personas lo usaron ya. Entonces no es que tengan un seguro de cesantía, porque la primera opción que se dio el año pasado ante la pandemia fue usar el seguro de cesantía. Entonces tú estás con una realidad donde estos aportes de 50 o 60 millones de pesos que se dan a los candidatos de la derecha de Vamos Chile, que ahora lo cambiaron, ¿cierto? El Chile Vamos lo dieron vuelta, pues son muy ingeniosos, entonces lo dieron vuelta, y es obsceno habiendo tanta gente que lo está pasando mal, donde hay tantas ollas comunes que volvieron a ser parte, ¿cierto?, de este panorama que en Chile no se estaba viendo. Es obsceno que digan que, ellos aceptaron en realidad todos estos aportes, pero que ellos son súper independientes. No importa que estos empresarios les hayan puesto plata, porque ellos cuando voten van a votar súper independiente. Y eso es una mentira. Esa es una mentira del porte de un buque. Y yo espero que nadie crea que efectivamente ellos no van a tener una presión adicional porque alguien le puso 30 millones de pesos a su campaña o 20 millones de pesos a su campaña. Quienes invierten, porque así lo ven como una inversión, no lo hacen por bolitas de dulce, lo hacen porque de ahí van a obtener réditos que son mantener un sistema que les ha permitido incluso en esta pandemia enriquecerse más, ¿ya? Mientras todos nosotros, ¿cierto?, o la mayoría de la clase trabajadora hemos estado en situaciones más complicadas, lo que ellos han hecho es incrementar sus fortunas, ¿ya? Y ser parte de esta elite, ¿cierto?, que es muy, muy poco porcentaje de la población chilena, pero que se lleva un gran trozo de la torta, que son los dineros que tienen y que se mantienen a lo largo de las generaciones. No se distribuye, no chorrea. Eso tampoco es verdad, no chorrea, eso no ocurre. Y para mí es obsceno la cantidad de plata que están gastando, la cantidad de palomas, la cantidad de contaminación que generan. No tengo más palabras, que es una obscenidad de plata que en estos momentos se esté gastando en hacer una campaña donde justamente lo que se quiere es hacer cambios, y quienes están recibiendo estos aportes millonarios son parte del rechazo, que no quieren hacer cambios y que quieren mantener un modelo que les ha dado beneficios económicos a quienes les están pagando. Tenemos ejemplo hoy, ¿no? Lo que se trató ayer, por ejemplo, el reportaje de Chilevisión, interesante respecto a la ley de pesca, que fue una ley corrupta, que eso no hay que esconderlo, y que lamentablemente sigue vigente. Entonces, son tantas las presiones que hay, en este caso, del privado hacia el político, hacia el parlamentario, hacia el alcalde, el concejal inclusive, que terminan degenerando un sistema que en sí, me refiero al sistema político en general, que en sí no funcionaba, pero que con el paso del tiempo terminó prácticamente oscureciendo todo, no transparentando cosas. ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacer en ese sentido, Adriana, de que todo esto salga a la luz rápido, de que se conozca y que efectivamente los cambios son necesarios? Bueno, yo creo que es importante que esta convención constitucional sea transparente absolutamente, ¿ya? Cuando parte, ¿cierto?, de este Consejo por la Transparencia que tiene Chile, dice que algunas sesiones podrían ser reservadas, eso te dice que no están en concordancia, ¿cierto?, con lo que se pide o se pidió en las calles tras el estallido social. Aquí hay que ser absolutamente transparente, y las discusiones tienen que
televisarse, mostrarse, ser transparente, de tal forma de que este proceso, que es tan importante y que no se da cada 4 años como una elección de, no sé, de presidente o una elección de alcalde, sea más legitimada, ¿cierto? Que se conozca quiénes están y qué están discutiendo y cómo están votando. Sí, ¿sí? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, nuestra zona, el distrito 16, es bastante diverso, ¿no? Mucho la agroindustria, la agricultura, la zona costera son las forestales, principalmente las que dan trabajo, la pesca es escasa, solamente artesanal. Somos una zona diversa. ¿Cómo podemos ser representados justamente en ese sentido? O sea, desde cada aspecto, de San Fernando tiene sus cosas, Chimbarongo tiene sus cosas, Pichilemu tiene sus cosas. ¿Cómo podemos englobar todo en esta nueva constitución, por ejemplo? Bueno, esta nueva constitución, ¿cierto?, es un marco general en el cual se van a ir basando todo el resto de las leyes y en teoría, ¿cierto?, van a estar en concordancia con esta constitución, ¿ya? Quienes defienden la actual constitución llevan todo al Tribunal Constitucional. ¿Cómo hacemos parte de esa diversidad? Bueno, sin duda tenemos que considerar que el distrito va a elegir a 4 convencionalistas o constituyentes, ¿ya? Son 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, porque hay paridad de entrada y paridad de salida. Y esa pluralidad, esa riqueza que tiene el distrito, ¿cierto? De estar prácticamente desde la cordillera al mar, pasando por un valle muy rico, donde la agricultura es muy importante, donde el nivel de exportación que tenemos en la zona es parte importante del PIB a nivel nacional, por ejemplo. Somos una región con una alta biodiversidad a nivel vegetal, con pocos territorios que estén protegidos, de hecho. Entonces somos muy diversos, sin duda. Está el mar, ¿cierto?, como tú mencionabas. Y esa representación tiene que ser a través de una mantención continua del contacto con la zona de Cardenal Caro, la zona de Colchagua y la zona de Cachapoal, ¿ya? Probablemente no vas a encontrar una persona que tenga todas las características que a ti te gustaría que estuviesen, ¿ya? Un ideal. Vas a tratar, ¿cierto?, de buscar a alguien que se acerque, pero esa persona debe tener un compromiso con el Distrito 16, con quienes están ahí, para mantenerse en contacto durante toda la Convención Constitucional, para asistir a cabildos y asambleas, ojalá presenciales, no solamente virtuales. Y lo digo básicamente porque la conectividad a nivel de Internet es muy mala en el distrito. Hay zonas donde la conectividad es pésima. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, ¿cierto?, hay brechas digitales, hay brechas de quiénes se pueden conectar y quiénes no. Hay brechas que tienen que ver por la edad, ¿cierto? La gente mayor se conecta menos a este tipo de instancia, ¿cierto?, virtual, básicamente porque nunca lo hicieron. Tampoco hubo un proceso de formación. Tampoco hubo un proceso de formación previo, ¿cierto?, a la pandemia. La pandemia nos agarró a todos como estábamos y de alguna forma empezamos a construir nuevas habilidades, incluso más allá de las que habitualmente usábamos en Internet. Entonces son una serie de situaciones, pero ¿cómo vas a mantener esta pluralidad, esta diversidad que tiene el Distrito 16? A través del contacto continuo con las personas que votaron por ti. Esa es la única forma. Aquí no hay una persona iluminada que va a representar a todos. Aquí cada convencionalista, ¿cierto?, es un mandado de este distrito. Y así lo tiene que entender, ¿ya? A quien se debe es a la gente del distrito. Incluso no a sus propias ideas, es a la gente del distrito que votó por ello. Rodrigo, espera. Sobre lo mismo que lo hablábamos la semana pasada con Esteban Valenzuela, candidato a gobernador, sobre el tema de la descentralización. Claro, a nivel regional es quizás un poco más acotada, pero a nivel nacional es mucho más complicada porque Santiago es Chile, eso nadie lo puede desconocer. Pero a través de la Constitución, ¿cómo podemos mejorar en ese ámbito? Bueno, yo creo que sin duda hay que generar una descentralización real, una descentralización que nos sirve pasar, ¿cierto?, a depender de Santiago a depender de Rancagua, porque es lo mismo, ¿ya?
En el recorrido, ¿cierto? Por el distrito 16, tú te das cuenta que incluso esta estructura de regiones no tiene que ver con las necesidades territoriales de cada una de las comunas. Navidad tiene más cercano al Hospital Van Buren, ¿ya? Y no puede administrativamente ir porque le corresponde a otro hospital. Y eso es simplemente no entender las realidades de cada una de los territorios. Entonces, cuando hablamos de descentralización, no solamente tenemos que hablar de una descentralización regional, sino también una descentralización territorial. Y para eso hay que conocer el territorio, porque si solamente se van a tomar decisiones como actualmente se toman en Chile, donde quienes toman las decisiones son la mayoría de ellos abogados, ¿cierto? Que estudiaron en Santiago, en 2 universidades. No hay pluralidad, no hay diversidad y no conocen los territorios. Rodrigo. Bueno, Seguro. la pregunta tiene que ver un poco, Adriana, tú hablabas sobre el conocer a las personas y me imagino que has podido recorrer, ¿cierto?, el distrito. ¿Cuáles son las necesidades que tú ves más grandes de parte de la población? Tú nombrabas, por ejemplo, el tema de la brecha digital. Yo te puedo contar desde mi experiencia, yo soy profesor, hago clase en un liceo acá en San Fernando y veo que muchos chiquillos no se pueden conectar y eso es evidente. Pero además de eso, ¿qué otras problemáticas hay que se pueden presentar a la convención constituyente para que en el fondo esa convención dicte un marco de cómo solucionar esas problemáticas? ¿Cuáles ves tú que son esas problemáticas más profundas? Mira, sin duda el tema de los derechos digitales tiene que también ver con la educación y eso está súper claro. Pero en el distrito, sin duda el tema del agua es primordial, ¿ya? El tema del agua es primordial porque hay zonas, como también en Navidad, donde llega el agua a través de camiones aljibes, ¿ya? No está llegando agua de otra forma. Y eso tiene que cambiar. El agua no tiene que verse como un bien de propiedad privada, sino como un bien común, donde la prioridad sea el abastecimiento para las personas, para que las personas puedan beber. No puede ser que las personas tengan un acceso reducido para sus necesidades básicas. Posteriormente, cierto, el ecosistema. Y aquí para mí es importante el hecho de que se hayan detectado en la región una serie de talas ilegales desde el 2008, con permiso de la CONAF, donde hubo un cambio de suelo, ¿cierto?, hacia suelo agrícola, pasaban, ¿cierto?, las laderas de los cerros, y lo podemos ver en las cabras, profundamente, y vemos que hay un daño profundo a toda la biodiversidad que existe en la región, porque recordemos que a nivel mundial, esta zona tiene una biodiversidad muy rica que se caracteriza por tener especies que solo viven aquí. Pero es la región donde hay menos parques nacionales. De hecho, no hay parque nacional aquí, no hay ningún parque nacional, hay una reserva, ¿cierto? Río Rosipes, donde vive una gran cantidad de personas, donde hay una gran cantidad de tierra que es muy rica y usada para la agricultura, y te das cuenta que el medio ambiente está sufriendo, y el tema de cómo hacemos una agricultura sustentable, cómo cambiamos el modelo de desarrollo. Ese es el punto. Cómo cambiamos este modelo de desarrollo de un modelo que es extractivista, ¿cierto?, neoliberal, a un modelo donde la prioridad sea las personas, ¿cierto?, una vida digna para las personas, y también cambiar el modelo de desarrollo a uno sustentable con el medio ambiente, donde la ciencia y la investigación tienen mucho que decir y aportar, ¿ya? Eso yo creo que podemos conversar, ¿cierto? El cambio de modelo de desarrollo, el medio ambiente, el tema del agua, son aspectos fundamentales de la región, y también, por cierto, la violencia de género. O'Higgins, en general, tiene una alta tasa de femicidios. De hecho, el año 2020 superó al año 2019. Y eso en cuarentena, ¿cierto?, con mujeres que están conviviendo con sus agresores, complica aún más la situación. Son aspectos que se tienen que discutir en la Convención Constitucional. Sí, Adriana, basándome en parte de tus palabras,
bueno, hoy en día, querámoslo o no, la principal riqueza nuestra es el conocimiento. En nuestra cabecita con la cual podemos hacer muchas cosas. En ese sentido, desde el punto de vista de la ciencia, ¿cómo se han sentido ustedes con el actual formato que existe? ¿Se han sentido abandonados? ¿Que los recursos son escasos justamente para innovación, para ciencia? Mira, cada vez que hay una campaña presidencial se habla de la ciencia y la tecnología y la necesidad, ¿cierto?, de modernizar el Estado, de modernizar todo. Pero la verdad es que incluso el año pasado, cuando más se habló de ciencia en el país, cuando hasta mis papás sabían lo que era un PCR, que yo jamás pensé que mis papás iban a saber qué era un PCR y que se iba a hablar en televisión de una técnica que yo habitualmente uso en el laboratorio. Lo que hizo este gobierno fue invertir menos en ciencia y tecnología, ¿ya? Fue eliminar las becas de posgrado que eran al extranjero. Cuando tú quieres modificar una política pública, no la eliminas completamente. Cuando tú la eliminas a cero, a presupuesto cero, es muy difícil al próximo año volver a instaurar que hayan becas de posgrado para el extranjero. ¿Cuál es la gracia de salir al extranjero y hacer una beca? Yo estudié acá, pero ¿cuál es la gracia de las personas que salen? Es que van a conocer una ciencia y una tecnología de punta que está mucho más avanzado que acá en Chile. Y eso, cuando ellos regresan, ¿cierto? Cuando ellos y ellas regresan, es un aporte que pueden dar. Pero si eso no se ve, si solamente vamos a pensar y vamos a seguir extrayendo piedra, ¿cierto?, chancado, sin ningún tipo de chancado, ¿cierto?, y sin ningún tipo de purificación siquiera de lo que estás entregando, lo que estás vendiendo, vamos a finalmente terminar de traer todos nuestros recursos naturales. Los recursos naturales no son infinitos, ¿ya? El cobre no es infinito, así como el salitre no fue infinito, ¿ya? ¿Qué pasó con el salitre? Se inventó un salitre sintético y nosotros nos creíamos, wow, sí, está. Y eso puede pasar, ¿ya? Eso puede pasar con el cobre, eso puede pasar con el litio. Entonces, mientras nosotros basemos nuestra producción a solo extraer recursos naturales, no vamos a ser capaces de vivir en una armonía mayor con el medio ambiente. Estamos viviendo una crisis ambiental. Hay sequía, ¿cierto? Hay sequía. Nosotros lo sabemos en la región. Hay sequía. Además, te encuentras con enfermedades como la COVID-19, que también se debe a que las personas cada día invadimos más los espacios naturales. Recordemos que la COVID se transmitió desde un animal a nosotras las personas, y eso es una zoonosis. Y eso tiene que ver porque nosotros vamos talando árboles, talando bosques, ¿cierto? Cada vez nos vamos adentrando a espacios donde antes los animales vivían solos, tenían sus enfermedades, y nosotros no teníamos contacto con esos patógenos. Pero ¿qué pasa? Que cada vez, ¿cierto?, nos vamos más acercando, vamos reduciendo estos espacios naturales donde viven los animales, tenemos contacto con estos patógenos, nos enfermamos porque no hemos tenido nunca contacto con ellos, no tenemos anticuerpos, no hemos preparado defensa, nuestro sistema inmunológico no está preparado para eso, y nos enfrentamos a esta pandemia, y muy probablemente nos vamos a enfrentar a más pandemias. Pablo, Rodrigo. Vamos, Rodrigo, vamos. El director se enoja. Estaba buscando el dato sobre la inversión del PIB que hace Chile en ciencia, que es el 0,38, sí. 0,40 por ahí. Sí. Mientras que los países de la OCDE, que tanto Chile se van a gloria de estar en la OCDE, que yo encuentro una ridiculez, ¿cierto? Estar dentro del club de los más desarrollados cuando en verdad Chile no lo es. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? ¿Cuáles serían como medidas concretas desde el punto de vista, desde la Constitución, como para cambiar este paradigma? Porque claramente estamos dentro de un paradigma neoliberal, ¿cierto? Un Estado subsidiario que va arrastrando muchas más cosas. Sin ir más lejos, la educación es un bien de consumo prácticamente, y son los que tienen más poder, los que tienen más dinero, los que pueden acceder a esto. Yo siempre les digo a mis estudiantes que todo esto va de la mano. ¿Qué es lo que crees tú al respecto?
Bueno, sin duda, ¿cierto? Cuando hablamos de ese rol subsidiario del Estado, estamos diciendo que la Constitución actualmente nos dice o nos da la posibilidad de elegir entre dos sistemas, uno público y uno privado. Pero el problema es que no todos ni todas podemos elegir, solo eligen quienes tienen plata para poder hacerlo, quienes tienen los recursos para poder hacerlo. El resto de las personas, que son la mayoría de las personas, que somos la mayoría de las personas, no podemos elegir. Cuando hablamos, ¿cierto?, de cómo podemos hacer este cambio, no hay que inventar la rueda. Hay países que, apostando a la tecnología sin tener grandes recursos naturales, han podido, ¿cierto?, desarrollarse en ciencia y tecnología, para lo cual tienes que invertir en ciencia y tecnología, pero tienes que generar espacios también donde la ciencia y tecnología no responda a este sistema neoliberal. Porque actualmente en la ciencia y la tecnología, cómo te evalúan a ti como investigador o académico es con la publicación de paper, publicaciones en inglés que nadie lee, que con suerte leerán 4 o 5 colegas, ¿ya?, que estudian lo mismo que tú, por investigaciones que tienen que ver con problemas a nivel internacional, algunos muy básicos, de ciencia básica, que yo no quiero decir que la ciencia básica tiene que desaparecer, al contrario, se tiene que mantener, pero sí la ciencia aplicada tiene que estar basada en las necesidades reales de las personas, en las necesidades reales de los territorios. Y aquí hablamos de democracia vinculante. ¿Cómo hacemos no solamente democracia participativa? Porque cuando hablamos de democracia participativa, incluso una encuesta es participación. Estamos hablando de una democracia que sea vinculante, donde los territorios también elijan y determinen cuáles son sus problemas y en los cuales, por ejemplo, el gobierno central o el gobierno de la región, los FIC regionales, debiesen invertir. Que sean las personas quienes determinen también de alguna forma lo que las y los investigadores estén estudiando. Esa es una forma donde tú no solamente generas un paper que no lee nadie, sino que estás generando soluciones reales para tu territorio, para tus vecinos, para tus vecinas. En este caso, tú señalas que el puente real o la utilización real de la ciencia es adentrándose en el territorio, conociendo las reales necesidades de las personas, cosa con la cual estoy muy de acuerdo. Sí, yo creo que la democracia vinculante de las consultas ciudadanas son importantes dentro y que no existen actualmente prácticamente, no se les consulta nada. Es como esta democracia representativa donde 4 años tú vas a votar y esa sería toda tu participación. Eso tiene que cambiar. De hecho, respecto a lo que tú señalas, los procesos de vinculación en cuanto a la democracia se tienen que dar desde muy chiquitito, yo creo, sí, con los niños. Y vemos, por ejemplo, en los casos de los centros de alumnos, que muchas veces los centros de alumnos están manejados, ¿cierto?, por algunos profes o también por los directores de colegio que no quieren que el tren se descarrile. Entonces van coartando a los chiquillos su poder de expresión y el poder de hacer cosas. De hecho, Pablo también en algún tiempo participó, ¿cierto?, de demandas estudiantiles, lo cual me parece maravilloso, que él pueda de alguna manera expresar lo que siente. ¿Por qué tenemos que invisibilizar a los chiquillos? Creo que también es un punto importante a tocar. Sí, de hecho, esta constitución, ¿cierto?, tan adultocéntrica, donde no hay o donde no se evalúa qué es lo que piensan nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, las jóvenes, los jóvenes, es un tema que se tiene que discutir. Es un tema donde también, ¿cierto?, si tú observas, tampoco los niños y niñas participan ni dan su opinión. A mí me complica, por ejemplo, cuando vemos el tema de la pandemia, cuando tenían más derecho, podías sacar a un perro, pero no podías sacar a tu hijo a pasear. No sé, eran como, no sé, una desconexión a lo que vive la familia. Sí. Adriana, falta calle, ¿cómo dirían por ahí? Claro. Falta calle. Volviendo al tema de las propuestas. Sí, dime. Sí, volviendo al tema de las propuestas, bueno, en el CERVEL están la mayoría de los programas de los candidatos a constituyentes. Varios puntos, el agua, medio ambiente, bienestar, salud, son bien repetitivos en estos programas.
A mí me gustaría saber qué le diferencia a Adriana Bastías al resto, aparte de ser, ya como decíamos primero, que es científica, que es llamativo, que no es común en este tema de la política. ¿Qué la puede diferenciar al resto? Bueno, yo soy científica, ¿cierto? Soy primera generación universitaria en mi familia. Fui la primera persona que entró a la universidad en mi familia. Por lo tanto, no es que yo venga de una élite, ni nada por el contrario. Yo sé lo que significa y lo que significa una educación de calidad, cómo la educación de calidad puede cambiar vidas, cómo puede abrir mentes y cómo podemos aprovechar una serie de capacidades que está repartida. Igual entre hombres y mujeres, porque ustedes ya saben que eso es como siempre lo digo, pero también repartida en todos los territorios en forma igualitaria. Cuando tú no le das capacidad, cuando tú no le das posibilidades a gente de Pichilemu, de Chépica, de estar, ¿cierto? Y de participar en procesos que tienen que ver con aprender, que tienen que ver con la democratización del conocimiento, tú estás perdiendo. Chile está perdiendo. Además, contarles que, disculpe, están hablando. Contarles que es cierto, soy primera generación universitaria, soy presidenta de una asociación, red de investigadoras, soy dirigente desde mi área, que son las ciencias. Fui directora ejecutiva de la Asociación Redes Chilenas de Investigación, que reúne 14 asociaciones de investigadores en Chile y en el extranjero. Entonces, claro, yo tengo el doctorado, ¿cierto? Tengo un conocimiento que es científico, soy muy buena para buscar, pero también soy dirigente social desde mi área, que son las ciencias. Por lo tanto, también tengo calle. No solamente soy académica, sino que también tengo calle. Conozco otros temas que tienen que ver con mujeres, con biodiversidad, trabajo en biodiversidad, publiqué un libro sobre biodiversidad. Entonces, muchas personas y muchos candidatos y candidatas salen ahora como que son todos medioambientalistas o todos independientes, 100% independientes, y se pelean todos quiénes son más 100% independientes y se olvidan que Pinochet era independiente. Pero bueno, ahora lo importante es ser independiente. ¿De qué parte eres? Da lo mismo. Sí. ¿Quién te financia? Da lo mismo. Lo importante es ser independiente y la verdad es que no. O sea, yo no me pierdo ahí, yo soy independiente y independiente de izquierda. Básicamente como toda la gente, si la mayoría de la gente no milita. Es un porcentaje muy chiquitito el que milita en partidos políticos. Entonces, tengo calle, primera generación universitaria, soy dirigente desde mi área, ¿cierto? Soy dirigente social por varios años. Ustedes me pueden googlear y van a buscarme y me van a ver en marcha y me van a ver participando. También me van a ver participando en eventos que tienen que ver con lo que yo trabajo, que son eventos científicos. Publico en el área de investigación, publico en el área de biodiversidad. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. Soy una persona que soy bastante cercana. Y es eso. Yo me pongo a disposición para ser una mandante de lo que las personas quieran, pero también de ofrecer lo que he aprendido en estos 41 años de vida, que tienen que ver con ciencia y tecnología y que tienen que ver con la importancia de estas áreas para el desarrollo del país y para mejorar realmente la vida de las personas. Porque cuando hablamos, ¿cierto?, de pasar de un estado subsidiario a un estado de bienestar, de alguna forma la economía también tiene que funcionar, ¿cierto? Pero tiene que funcionar de una forma distinta. Si es eso, es cambiar el modelo de desarrollo. No es que no haya economía o que los economistas se vayan y que los ingenieros comerciales dejen de existir, que es un invento chileno, pero eso tampoco es. Lo que significa es que nosotros necesitamos un desarrollo que sea sustentable con el medio ambiente y con la vida de las personas. Hay que ser respetuoso, ¿cierto? Y en eso creo que el tema del agua es sumamente importante porque no queremos que el Distrito 16 sea una nueva Petorca. Sí, y justamente relacionado con eso, o sea, nuestra zona tiene un glaciar grande, ¿no? que en rigor envía agua o hacia Cachapoal o hacia la Altinguiririca, pero que lamentablemente con el tiempo se está reduciendo
Sí. Sabemos que somos una zona agrícola que necesita justamente el agua, no solamente para la producción, sino que también para el consumo nuestro. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos defender el agua? Que sabemos que en comunidades como, por ejemplo, Puente Negro, ya se ha denunciado que hay una empresa de la zona que prácticamente secó cauces para justamente el riego de plantaciones. ¿Cómo podemos defender eso en nuestra zona? Bueno, sin duda hay que volver a ver el tema, desde cambiar la Constitución, ¿cierto? Que vamos a tener que generar efectivamente que la Constitución diga que el agua es un bien de uso público, pero también posteriormente hay que adecuar el Código de Agua, ¿ya? Y pensar en expropiaciones, porque los derechos de agua no son ilimitados, el agua no es ilimitada, y hay zonas de Chile donde no hay más derechos de agua. Aunque tú quieras comprar un derecho de agua, simplemente no existen más, ¿ya? Si tú a eso le sumas que estás cultivando especies con una alta demanda hídrica, no es adecuado a la situación real medioambiental más que hay en la región. Entonces, tienes un problema de aprovechamiento y de robo del agua, ¿ya? Se generan incluso lagunas artificiales, ¿cierto? Para tratar de retener el agua que no estás necesitando, que no estás regando. Y adicionalmente tienes que la sequía, ¿cierto? Hay problemas, estamos en una crisis ambiental, estamos en una crisis climática y adicionalmente estamos con crisis ambiental, sequía, robo del agua. Eso es lo más terrible, es como darte cuenta de que los grandes terratenientes, las grandes empresas sí tienen agua, ¿cierto? AgroSuper tiene agua para poner no sé cuántas más chanchos a producir, ¿ya? Pero los vecinos no. Y eso te muestra que Chile es desigual. Y no es lamentablemente no es una invención, es parte por lo que se generó, ¿cierto?, el estallido social de octubre. Y todo lo que tú te vas dando cuenta es eso, es una desigualdad, es una desconexión, es parte de una élite donde la élite se preocupa de sí misma, se preocupa de producir, se preocupa de financiar a quienes van a mantener el modelo y no se preocupa del resto y no le importa el resto. Están absolutamente desconectados de la realidad y por lo tanto, mientras tú no distribuyas bien y pienses en estos sistemas como en las cuencas hídricas, hay que hacer un cambio. O sea, la actual forma en la cual se reparte el agua en Chile no es adecuada para los pequeños agricultores que hacen una agricultura de subsistencia. No es adecuada para el medio ambiente y no es adecuada para sectores como Navidad o Chépica que reciben agua potable en camiones aljibe. Sí, y también ahí se suma otro tema también que tiene que ver con, obviamente, el medio ambiente, pero que afecta, por ejemplo, a comunidades del sector costero, ¿no? Tú citabas el tema de las chancherías. Hay contaminación, pero enorme, en zonas interiores, en Pichidegua, en mismo Navidad, en La Estrella, que lamentablemente, por una cosa, hay quizás trabajo, para algunos obviamente, sí, pero la mayoría se ve afectado o por los olores o por la contaminación de agua y todo eso. Efectivamente, o sea, y ahí tiene que ver con esto, cómo hacemos este desarrollo sustentable, si no es desarrollar por desarrollar, no es crecer por crecer. Chile no puede crecer infinitamente, ¿ya? Porque no tenemos recursos infinitos. Y en este sistema, que solamente traemos ciertos recursos naturales, eso no es posible, ¿ya? Menos con el daño medioambiental que estamos haciendo, un daño medioambiental que tiene una repercusión en la salud de las personas, ¿ya? Hoy día estamos en el Día Internacional de la Tierra y nosotros tenemos que entender que mientras que si nosotros seguimos destruyendo la Tierra, en cierta forma es destruir nuestra especie. Nuestra especie simplemente no va a subsistir, ¿ya? No va a subsistir en una Tierra absolutamente contaminada, degradada. Y tú puedes decir que es una exageración, pero la verdad es que estamos en una crisis climática que es importante, una crisis climática que ha acelerado. Las crisis climáticas ocurren cada cierto tiempo en el planeta,
pero esta crisis se ha acelerado por la conducta humana. Sí, aprovechando, nos han llegado comentarios a nuestro fanpage, a la tribuna. Por ejemplo, nos escribe Leonardo Gómez, justamente tratando el tema del agua. Dice, no tan solo son las empresas grandes las que roban agua, sino que también hay muchos agricultores que tienen un poquito más de dinero, que se adueñan justamente del agua, dejando a los agricultores más pequeños sin esta. Y dice también que se produce una sequía muchas veces perdiendo siembras, las cuales son obviamente para el sustento de las familias. Eso nos escribe Leonardo Gómez, también nos escribe Jessica Pérez. Saludos, profe Rodrigo, dicen. Y Javier Díaz nos dice, saludos cabros, se escuchan cacerolas por el barrio. Bueno, sí, de hace 2 días más o menos están a las 21 horas poniéndole a la olla, a las cacerolas, en las casas, pues ahora toque de queda. Exacto. Sí, bueno, por lo que está pasando ahora. A todo esto, Adriana, ¿qué te ha parecido todo este tema, más que lamentablemente la pandemia que nos afecta a todos, la política respecto a la reacción hacia las personas, las ayudas hacia las personas? ¿Quedamos cortos? ¿Llegamos tarde? ¿Qué pasó? Ambas cosas. Quedamos cortos y llegamos tarde. O sea, la forma de repartir está mal. Cuando se visualizan, ¿cierto?, estos bonos y se da de acuerdo, ¿cierto?, a disminución. Lo que yo te explicaba en un ratito antes era, si tú estás dando bonos de acuerdo a sueldos que se han disminuido, ok, pero si tú estás considerando un periodo corto como es actualmente, tú no vas a entender o no vas a ser capaz de captar a toda la gente que quedó sin trabajo y que ha estado cesante por mucho más tiempo, que ha estado cesante tras el estallido. ¿Ya? Hay una serie de negocios y pequeños emprendedores de la región y de distintas zonas que quedaron sin trabajo por los cierres, más las cuarentenas. Los pequeños comerciantes tampoco pueden soportar tanto tiempo las cuarentenas. Y son los negocios chicos, lamentablemente, a los cuales no se les ha dado permiso, mientras que sí se les ha dado permiso a los grandes supermercados para que sigan, digamos, abiertos. Y eso también, nuevamente te das cuenta que ese es el sistema. Es un sistema donde sigue favoreciendo a las grandes empresas en desmedro de estos pequeños comerciantes, emprendedores, porque simplemente no pueden abrir, porque no les dieron permiso en las cuarentenas. Y sí les dieron permiso a las grandes cadenas de retail o las grandes cadenas de supermercados. Sin duda, nosotros sabemos que el tema del 10% es parte de tu ahorro previsional, ¿cierto? Pero por otro lado, tienes a un presidente que es capaz de salvar, ¿cierto?, los casinos Enjoy que además donde él, ¿cierto?, ha invertido. Entonces hay una serie de situaciones que tú absolutamente no tienes confianza en el gobierno. Es un gobierno deslegitimado, un gobierno que tras el estallido social ha perdido absolutamente fuerza. Tal vez incluso yo me atrevería a decir que la cuarentena y estos toques de queda han mantenido al gobierno políticamente. Sí. Han adormecido a la gente no ha salido a protestar porque estamos en pandemia, pero ese malestar sigue ahí. Cuando matan en Panguipulli a este chico que hacía cierto malabares, tú te das cuenta de que el malestar sigue, ¿ya? Que pueden tratar de acallarnos, que pueden tratar incluso de que, y aquí voy a ser un poco mal pensada, y puede ser que incluso, ¿cierto?, frente a esta situación ni siquiera les convenga que se haga la elección de la Convención Constitucional, ¿ya? Porque frente a el presidente Piñera, que lleva el retiro del 10% al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, para que se rechace, un Tribunal Constitucional que, por cierto, es cueteado, o sea, no es que se elijan, ni siquiera se eligen por mérito, no, es simplemente designado, ¿cierto? Se designa por el presidente, se ratifica por el Senado, eso ya está todo conversado y se aprueba. Por lo tanto, ante esa situación, lo único que nos queda a nosotros es esperar que pasen rápido estos meses para que podamos cambiar de gobierno.
En relación a eso, Adriana, con el cambio de gobierno, ¿cierto? Y unas futuras elecciones presidenciales, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, la figura de Gabriel Boric? ¿Crees tú que él podría encabezar los cambios que Chile necesita? Mira, la persona que encabece los cambios, yo creo que primero es como adelantarse a lo que realmente es importante. La elección más importante en este año, y quizás de aquí a 40 años más, es la Convención Constitucional. Esa es la elección. La elección de presidente puede ser distinta, incluso si la Convención Constitucional determinase que el régimen fuera semipresidencial o parlamentarista, cambiaría absolutamente, ¿cierto?, la visión que nosotros tenemos actualmente del presidente o presidenta. Porque actualmente en Chile tenemos un régimen hiperpresidencialista donde el presidente determina el presupuesto de la nación, es colegislador, pone las urgencias legislativas, dice qué leyes se tienen que ver y con qué urgencias. Eso no lo pueden ver, no lo pueden modificar incluso la presidenta o el presidente del Senado o la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, frente a esa realidad, creo que no vale la pena hablar de la presidencial, porque en este momento lo que tenemos que hacer, y que es la elección más importante de aquí a 40 años, es la Convención Constitucional. Lo que pasa, porque los presidentes se eligen cada 4 años. Recordemos que las constituciones, la última, ¿cierto?, era del 80, y antes de esa, de 1925. Entonces, y hay países que tienen constituciones hace 100 años. Por lo tanto, creo que, ¿cierto?, hablar tanto de la presidencial y de quién salga, en este momento pudiese para mí no ser prioridad, pensando que está la Convención Constitucional antes. Sí, Adriana y su... Adriana, dale, Pablo. Ya, sobre eso mismo, ¿cuál sería su propuesta en caso de ser elegida constituyente sobre el mismo tema del presidente, de sus atribuciones? Yo optaría por un régimen semipresidencial. Esa es lo que yo... Porque nosotros fuimos parlamentaristas, ¿cierto?, hasta 1925, y hubieron una gran cantidad de cambios de gobiernos. Y por otro lado, después pasamos a este régimen presidencialista, que luego fue hiperpresidencialista, que no nos ha hecho bien. Nosotros no podemos, no hay una revocación de los mandatos, no podemos de alguna forma generar incluso desde la ciudadanía proyectos de ley, ¿ya? Y dependemos mucho del poder central. El poder central además tiene una gran cantidad de poder para designar un número importante de cargos a nivel nacional, cargos que después, ¿cierto?, la gente trabaja en las campañas por esos cargos. Es como muy asistencialista todo, porque al final son esas personas que trabajan porque les dan digamos, porque están designados. Entonces, al final trabajan para esas campañas, tratan que salgan esas personas, ¿cierto?, de ciertos partidos políticos, porque se aseguran su trabajo. Entonces, hasta eso, lamentablemente, en la política se ha ensuciado por la necesidad de las personas de tener trabajo. Pero yo apuesto por un régimen semipresidencialista. Sí, Adriana, vuelvo atrás un poquito. Tú señalas, claro, es la elección quizás más importante de los últimos años. Creo yo que quizás para mí es la elección más importante de la historia republicana de Chile. Considerando que va a ser una elección donde todos vamos a poder participar. No es que un grupo selecto de ilustres, como la última, por ejemplo, esa famosa del 80, la redactaron, sino que esta va a ser la primera vez en que nosotros mismos, el ciudadano común, va a poder, entre comillas, elegir a quién quiere que represente sus ideales en esta nueva redacción de texto. Sí, tienes toda la razón, Ricardo. Es la elección más importante, donde por primera vez vamos a participar todas y todos. Por primera vez es paritaria, por primera vez van a participar las mujeres, nunca lo habían hecho. Por primera vez no van a ser solo abogados, porque siempre eran solo abogados los que estaban ahí. Va a ser más diversa, y va a tener también una votación de salida,
una votación de salida que de acuerdo a las fechas, que si se mantienen las fechas actuales que podrían correrse, vamos a tener a una presidenta que va a asumir y el plebiscito de salida va a ser un mes posterior a eso. Por lo tanto, es sin duda un escenario bastante complejo e interesante el que se viene para quien asuma la presidencia en Chile. Sí, es verdad. Y lo otro también es que, bueno, como vamos a tener nosotros la capacidad de generar este nuevo texto, si le apuntamos, súper. Si nos equivocamos también, si total nos va a corresponder justamente ese derecho, ¿no? de poder tener una constitución, un cuerpo legal acorde a lo que uno quiere. Efectivamente, donde los grandes acuerdos y donde las constituciones también representan de alguna forma periodos históricos. Y este es un periodo histórico que es importante. De alguna forma, si tú ves en los países que se volvió la democracia, se cambió la constitución. Y en Chile eso no pasó. Es como si hubieran habido 30 años de transición. Por fin se nos abre una ventana de cambio real a un modelo impuesto, hecho entre cuatro paredes, por solo hombres, ¿cierto?, de un sector social, de un sector económico y de un sector político. Y esta vez, sin duda, va a ser más diverso. Sea como sea, va a ser más diverso la elección de estos 155 representantes que van a estar en la Convención Constitucional. Don Rodrigo, para ir cerrando, no sé si hay algún comentario en Facebook. Hasta el momento no hay ningún otro comentario, así que ya para ir cerrando, ¿cierto? Primero que todo agradecer a Adriana, ¿cierto? Por la conversación. Se nos hizo corto el programa y la verdad, junto con Pablo y Ricardo, darte las gracias por este espacio. Siempre es importante conversar de política, conversar de las cosas que nos están pasando y mirar al futuro con optimismo. Como decían ustedes, tenemos la gran oportunidad de cambiar este sistema y nada, darte las gracias por esta conversación. No, a ustedes, chiquillos, darles las gracias por el espacio, por el tiempo, por la comprensión. Quizás hoy día no estaba tan concentrada por diversas situaciones extras, pero sí, muchas gracias por la oportunidad, por poder estar aquí. Y independiente de qué vaya a pasar en la Convención Constitucional, lo importante es no soltar el proceso. Es de quienes salgan finalmente elegidos y elegidas, porque igual aquí hay cierto, está el sistema, cómo se elige, no van a ser los más votados quienes lleguen finalmente. También hay sus pactos dentro de las listas que uno se entera después. Entonces todo eso va complicando quienes finalmente vayan a ser los y las elegidas. Pero lo importante es no soltar el proceso y sin duda quienes son comunicadores sociales, quienes son periodistas, cumplen un rol muy importante de ser transparentes, de estar mostrando, ¿cierto?, lo que está sucediendo y de que para que no se sigan vulnerando los derechos de quienes están a través de las comunicaciones entregando libertad y de las libertades de expresión que actualmente en Chile lamentablemente también se están vulnerando. Lamentablemente, y es verdad, está pasando. Don Pablo Moraga, usted es el encargado de poner fin a este programa. Bueno, darle las gracias también a Adriana y un par de saludos aquí que pide la fanaticada de la tribuna a Patricio y Alejandro Castillo, que son hinchas de Colchagua que nos están viendo, accionistas también del equipo, de los buenos. Saludos a Neri Moraga, que es mi hermana, también me pidió que le mandara un saludo. Bueno, el saludo más importante de hoy 22 de abril, saludo a Esteban González, que es fanático número 1, se autoproclama el fanático número 1 de la tribuna de Colchagua, que está de cumpleaños hoy, cumple los 30 años. Don Esteban, conocido por ustedes, productor de Promedia y la tribuna también. Y hoy día también está de cumpleaños mi hijo, así que tiene un muy buen año, muy buen día en el Día de la Tierra. Saludos también para él. Y siendo las 22 de la noche, ya cumplimos por hoy. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana en la Tribuna Electoral capítulo número 6, con invitados locales, concejales de San Fernando, que los vamos a estar ahí anunciando durante la semana. Así que eso sería por esta noche, señores.
nos estaríamos viendo el próximo jueves. Adriana, un gusto haber compartido esta horita con usted. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.